Hermanos, muy buenas noches. Gracias, hermanos, por estar aquí en esta temporada ya, que ahora sí es nuestra temporada de invierno en esta zona de los Estados Unidos. Bienvenidos a quienes estamos aquí de manera presencial, pero también damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que ya se encuentren conectados junto con nosotros a través de la plataforma de Zoom y por anticipado. Damos la bienvenida a aquellos hermanos que a lo largo de los siguientes días o en lo posterior puedan también ver este estudio a través de los diferentes espacios de Internet. Recuerden, hermanos, que hoy concluimos con una serie de temas que estuvimos viendo a lo largo de 7 semanas. Todos los otros 6 temas anteriores están disponibles en Internet. Si ustedes los buscan en el canal de videos que yo utilizo para subir mis materiales, que ahí tienen el nombre, Miguel Montoro Ministerio, y lo buscan en el servicio de YouTube, ahí van a ver ustedes los temas anteriores y también este tema. Así pueden compartirlos, volverlos a estudiar, volverlos a repasar, tratar de entender de qué es de lo que hemos estado hablando. Así que, hermanos, antes de entrar en materia, quisiera yo a manera de recordatorio traer a la presencia de ustedes y a nuestro entendimiento un pequeño resumen de qué fue lo que estuvimos haciendo durante estas 7 semanas. Sí, estuvimos teniendo estudios bíblicos, eso lo sabemos, pero lo que me interesa es que nos quede claro qué estuvimos estudiando, porque estos estudios, créanme, fueron mucho más necesarios y profundos de lo que parece a simple vista. Quisiera explicárselos de esta manera. En la mayor parte de las iglesias cristianas, usualmente, siempre, todos, cuando estudiamos la Biblia, recibimos enseñanza o doctrina. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Nuestros diferentes maestros, predicadores, oradores, nuestros hermanos que estudian la palabra, se presentan ante nosotros, abren la escritura y de lo que ellos preparan, nos presentan un estudio y a través de ese estudio tratan de señalarnos cosas que tenemos que aprender. Lógico, esas cosas no solo es para que las escuchemos, realmente son cosas que Dios nos transmite para que las pongamos por obra. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, desde donde nosotros estamos, desde nuestra perspectiva de oidores, para que me entiendan, desde la perspectiva de que está recibiendo la información, nosotros simplemente escuchamos lo que nuestros maestros nos entregan y lo incorporamos a nuestra forma de pensar. O sea, el maestro me enseña algo de la Biblia y yo lo pongo aquí adentro porque ahora yo tengo que pensar lo que el maestro me enseñó. Pero los viernes estuvimos atreviéndonos a hacer algo diferente, porque no solamente lo que hicimos fue, hermanos, miren, allá va el conocimiento de la Biblia, recíbanlo, sino que estuvimos cuestionando el propio conocimiento. O sea, no solamente es aprender, sino detenernos a analizar qué estoy aprendiendo. No solamente es recibir la información de la Biblia, sino tratar de entenderla para saber si realmente lo que yo estoy recibiendo como enseñanza es lo que Dios me quiere decir. En otras palabras, hemos estado revisando, analizando el pensamiento cristiano y nos hemos dado cuenta semana tras semana que en esa doctrina cristiana que todas las iglesias cristianas tenemos, hay ciertas ideas que a veces parecen pequeñas, la mayor parte de las veces parecen inofensivas, ideas que parecen comunes, corrientes. Muchas de esas ideas ya hasta nos acostumbramos a escucharlas tantas veces que las repetimos también, pero a la hora de detenernos a analizar esas ideas, nos damos cuenta que en muchas de ellas hay cosas que realmente no van de acuerdo con lo que Dios nos quiso decir, sino que alguna idea de la Biblia fue convenientemente mezclada o simplemente se nos enseña una parte de la información
Y así nosotros dejamos de tener todo lo que necesitamos para poder aprender la voluntad de Dios. Por poner un ejemplo, el primer estudio, después de que hablamos de lo peligrosa que es la mentira, que ese fue el primer estudio, después vimos ya esas pequeñas mentiras que hacen perder dirección a las familias, a la vida cristiana, a las iglesias. Y para quien no lo recuerde, la primera mentira que estudiamos fue en base a responder una pregunta que van a recordar. En ese tema, yo les puse esta pregunta como planteamiento. ¿Dios nos quiere felices? Y si recuerdan, al estar estudiando, al principio todos decíamos, sí, amén, Dios nos quiere felices. Sin embargo, al estudiar ese conocimiento de la Biblia, al tratar de razonarlo, nos damos cuenta que la Biblia es clara. Ciertamente, Dios desea que sus hijos sean felices. Pero Dios, antes de desear que nosotros tengamos una vida de felicidad, Él primero quiere que tengamos una vida santa. En el tema que antecede a este, el tema pasado, hablamos aquella expresión tan común que hay en el mundo cristiano de decir que estamos en victoria. Estamos en victoria. ¿Por qué estamos en victoria? Y todo el mundo dice porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en victoria. Sin embargo, al analizar ese pensamiento cristiano, nos damos cuenta que le hace falta algo de información a la frase estamos en victoria. Le hace falta algo para que realmente la frase sea una realidad en nuestras vidas. Y así hemos estudiado esas pequeñas cosas sutiles que el diablo tan astutamente lanza al pensamiento cristiano y que los cristianos, por no reflexionarlo, por no analizarlo, o simplemente porque escuchamos algo que nos atrae, lo creemos sin darnos cuenta si lo que estamos creyendo es una verdad, una mentira o una verdad a medias. Así que hermanos, espero que hayan disfrutado estos temas. Les recomiendo que vuelvan a ver los estudios, que vuelvan a repasarlos, que vuelvan a tratar de entenderlos, porque créanme, más tarde o más temprano nos vamos a encontrar hacia el interior de nuestras familias o de nuestras iglesias con estas, llamémosles, mentiras evangélicas. Y necesitamos estar listos para decirle a aquellos que están aprendiendo equivocadamente la Biblia, no, espera un momento, lo que tú estás diciendo no es lo que Dios quiso decir. Antes de ver el tema que hoy nos ocupa, voy a hacer una lectura que no está en pantalla, si alguien gusta acompañarme. Estoy en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Esta lectura no se encuentra, hermanos, en la pantalla. Estaremos usando varias citas de la Biblia que les voy a poner en la presentación que están viendo ustedes y quienes nos siguen a través de los distintos espacios de redes sociales. Pero en este caso vamos a abrir con una lectura que no se encuentra en pantalla. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Sigan, por favor, hermanos, con su vista la lectura porque hay 3 versículos donde se nos trata el mismo tema aplicado a diferentes personas o circunstancias. Me refiero a los versículos 4, 5 y 6 de Segunda de Pedro capítulo 2. Voy a leerlo, invitando también a quienes nos sigan a través de internet que abran su Biblia y nos acompañen con esta lectura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no, perdón, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí, hermanos, concluimos la lectura. Dios no perdonó. 3 diferentes circunstancias. 1, Dios no perdona a seres espirituales que pecan. Versículo 5. Dios
no perdona al mundo antiguo que decide darle la espalda a él. 3. Dios decide no perdonar a las llamadas ciudades de la llanura que deciden dar rienda suelta a lo que ellos creían que les daría placer y felicidad. Guardemos en nuestra mente estos 3 ejemplos porque nuestro tema tiene que ver con eso. ¿Sobre qué hablaremos? ¿Sobre qué mentira evangélica hablaremos hoy? ¿Sobre qué pensamiento sutil que a veces nos hace ver la vida cristiana de una forma equivocada? De todas las 7 que analizamos, más el tema introductorio que ya les mencioné, esta es la que yo he escuchado más en las iglesias cristianas. Pero yo quisiera que hoy le diéramos un enfoque diferente. Insisto, ya deben haber oído esta mentira y la respuesta a esta mentira muchas veces, porque muy comúnmente esto es invocado por quienes enseñan la palabra de Dios. Y eso es bueno porque va a resultar más fácil que vayamos escudriñando las cosas sin que tengamos que dar explicaciones tan profundas, puesto que ya hemos escuchado lo que se nos ha enseñado sobre esta mentira. ¿Cuál es esa mentira? Esa, ¿ya la habían escuchado? Dios solo es amor. Dios solo es amor. Insisto, yo estoy seguro que ya esta tenían que haberla escuchado alguna vez. Dios solo es amor. En consecuencia, las personas que dicen que Dios solo es amor, obviamente nos están presentando a un Dios que no es capaz de hacer cosas que puedan ser juzgadas como malas. Y ya desde que empezamos a analizar esto que el mundo cristiano cree, estamos en un problema. ¿Por qué? Escuchen nuevamente lo que acabo de decir. Según esta idea, nosotros creemos que como Dios es amor, entonces Dios no hace nada que sea malo. Piensen en la expresión, Dios es amor, entonces Dios no puede hacer nada malo. Y ahí ya tenemos un primer problema. ¿Por qué? Sí, porque estamos afirmando que Dios no puede hacer nada malo, pero nada malo a los ojos de quién. Y usualmente cuando decimos a los Dios no puede hacer nada malo, no es desde el punto de vista de él, sino que es desde el punto de vista de nosotros. Miren, les pongo un ejemplo y lo vamos a entender muy fácil. En este momento, justo en este momento, mientras nosotros a esta hora de este día estamos aquí cómodamente estudiando la palabra de Dios, en algún lugar del mundo, en alguno, en el que ustedes gusten, en el que quieran, en algún lugar del mundo, algún hijo de Dios, algún creyente, algún cristiano, ¿podrá en este momento estar padeciendo algo realmente terrible en este momento? Al tiempo que nosotros estamos aquí tranquilos, estudiando la Biblia y aprendiendo, en este mismo momento, en algún lugar del mundo, ¿algún cristiano estará perdiendo su casa por una inundación? ¿Algún cristiano en algún hospital del mundo se está muriendo de cáncer en este momento? ¿En este instante algún cristiano, un auto, lo está atropellando? Y siendo un mundo tan grande, poblado por tanta gente, tenemos que concluir que sí, en este momento, alguien, un hijo de Dios, una hija de Dios, tienen que estar pasando por algo desagradable. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Ah, Dios es amor. ¿Por qué es amor? Ah, Dios es amor porque estamos cómodos, estamos estudiando y no estamos teniendo un problema. Pero le preguntamos a la persona que está viendo cómo una inundación se lleva a su casa, oye, ¿tú crees que Dios es amor? ¿Qué nos contestaría? ¿Quieren verlo de otra forma de vista? Bien, lo van a entender desde esta forma de vista. La historia de Job, todos la conocemos. Ahora, escuchemos esta frase. La historia de Job es una historia hermosa. ¿Ustedes dirían que sí a eso o no? Nuevamente, vuelvo a preguntar. Ya los dejé pensar otra vez en esto. Si yo planteara a ustedes esta afirmación, ¿dirían sí o no? La historia de Job es una historia hermosa.
¿Ustedes dirían? Diríamos que no y tendríamos razón, porque detrás de la historia de Job hay muchos matices dolorosos y terriblemente fuertes, duros, complicados. Pero como una historia de aprendizaje que nos enseña cosas, es una historia hermosa, diríamos sí. Si pensamos en la historia de Cristo en la cruz, de la que hablaremos en unos minutos, diríamos que es un espectáculo cruento de soledad y de angustia. Y podemos pensar en otras historias de la Biblia donde hay mucha angustia y mucho dolor. Y saben, a veces nos pasa lo que les acabo de decir. A todos nos gusta la historia de Job, mientras no nos toque ser Job. En este momento decimos que Dios es amor, porque estamos estudiando cómodamente su palabra. Si estuviéramos en un hospital muriendo de cáncer, tal vez diríamos, ay, no estoy seguro si Dios es amor. Hay en el mundo evangélico una idea, y mucha gente la hace circular, donde nos dice lo que ustedes ven en la pantalla. Es que Dios es solo amor, es que Dios es solo amor, Dios es solo amor. Y como ya les mencioné, esta expresión es la que más frecuentemente yo veo que en las iglesias cristianas, no diría yo que es combatida, pero sí se nos trata de explicar que esa expresión que está en la pantalla no es del todo correcta. Y cuando se nos intenta dar una explicación, usualmente siempre se nos dice esto que ahora van a ver en la pantalla. Usualmente se nos dice que Dios no solo es amor, sino que también hay que recordar que aunque Dios es amor, pero Dios también es justo. Y de esa manera se nos trata de explicar la idea de que decir que Dios es solo amor está incorrecto. Y sí, es cierto, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Sin embargo, yo quisiera que hoy viéramos esto, pero no relacionando el amor con la justicia, porque aquí, en la forma en que se nos está tratando de explicar que la expresión Dios solo es amor no es correcta, se intenta explicarlo conectando el amor con la justicia. Dios es amor, pero no solo es amor, también es justicia. Y con eso le decimos a la gente, así que cuando pasan cosas malas, trata de entender que están sucediendo porque Dios está haciendo algo justo. Y tú que durante 30 años eres cristiano y has sido fiel, estás en un hospital cargando a tu niño de 3 años que está agonizando de cáncer, mientras escuchas a una persona que te da golpes en el hombro y te dice, tranquilo, tu hijo se va a morir de cáncer, tiene 3 años, pero pues es porque Dios es justo. Y entonces hay algo dentro de nosotros, nos dice, no termino de entender esto. A ver, vamos entonces, hermanos, para tratar de verlo desde otro punto de vista y aprender un poco más. Vamos a relacionar el amor, pero no con la justicia como usualmente se hace, que insisto, esa relación es correcta porque explica mucho, pero también hay otra relación que nos da información para entenderlo mejor. Y en esta información tenemos que relacionar el amor con lo que es lo contrario al amor. Sí, porque todo tiene su opuesto, ¿no? Lo blanco con lo negro, lo alto con lo bajo, con lo superficial con lo profundo, la alegría con la tristeza. Bueno, vamos a relacionar el amor con lo que es la antítesis, lo contrario al amor. ¿Qué es lo contrario al amor? La ira. La ira es lo contrario al amor. Sí, no, no es el odio. Lo contrario del amor es la ira, no el odio. ¿Han escuchado hablando de las cuestiones románticas del corazón la expresión del odio al amor? ¿Solo hay? Ajá, ¿la han oído? Yo la he escuchado mucho, ¿no? Y saben, esa expresión popular tiene mucha razón, porque a veces vemos personas que están en un profundo odio, que no quieren pero ni verse. Uno platica con ellos y deja uno a las personas ya seguro que al otro día uno de los dos no amanece vivo. Y al otro día están tomados de la mano y jurando que se aman. Y dice uno, bueno, ¿qué pasó en 12 horas? Del odio al amor hay un paso.
porque realmente el odio no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la ira. Cuando yo siento ira, no doy lugar en mi corazón para el amor. Una persona en condición de ira no vive con la posibilidad de sentir amor. Y empecemos a llevar estas ideas al mundo espiritual. Pensemos en Dios como en un ser que permanentemente está en una condición de amor absoluto, sintiéndolo y expresándolo todo el tiempo. Ahora vamos a la antítesis. Imaginen al diablo como un ser que solo vive sintiendo, expresando y manifestando ira. ¿Han sentido ira alguna vez? Yo sí, creo que todos. Nuestras emociones han sido llevadas hasta un extremo donde nos hemos sentido profundamente controlados por el enojo. Tal vez no hemos hecho nada de lo que podamos arrepentirnos, pero estoy seguro que todos por lo menos una vez hemos sentido ira. Y ya una vez que la ira pasa, muchas de las veces nos quedamos tranquilos pensando, ¿cómo pude pensar esto, no? Es que esto que llegué a pensar fue terrible. ¿Se imaginan lo que hay en la esencia y en la naturaleza, en el corazón, en la intimidad de esa perversidad absoluta que es la mente del diablo? Un ser cegado por la ira, en permanente condición de ira, no puede sentir amor. No puede, no hay forma posible de que lo sienta. Así que hermanos, vamos a comparar esto, el amor con la ira, para que demos respuesta de una manera más firme a esta sutil mentira evangélica de que Dios solo es amor. Así que primero vamos con el amor. Bien, Dios es amor, por supuesto. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero por favor, entiendan algo. Vuelvan a leer la cita. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero observen primera de Juan 4:8, porque aquí Juan en su última frase dice, porque Dios es amor. Sin embargo, en esta última frase, porque Dios es amor, no aparece una palabra que nos cambiaría completamente todo, que es la palabra solo, y que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que esa palabra podría entrar ahí sin ningún problema. Miren, el que no ama no ha conocido a Dios. Piensen aquí que aparece la palabra solo, porque Dios solo es amor. Eso no dice la Biblia. Dice porque Dios es amor. No dice que Dios es solo amor. Porque si dijera que Dios es solo amor, entonces ya Dios queda limitado. Dios no puede sentir ira. Dios no puede sentir ninguna emoción que podríamos calificar de negativa. Si ahí dijera que es solo amor, pero no lo dice. Así que el pasaje no nos está diciendo que Dios solo sea amor. No, 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 no. La Biblia claramente nos enseña, y lo vamos a ver en unos minutos, que Dios no es solo amor. Dios no es solo amor. Y como vimos hace unos segundos, lo contrario al amor es la ira. Si yo les preguntara, segunda pregunta de la noche, ¿Dios es amor? ¿Qué opinan? Todos diríamos amén. Si ahora la tercera pregunta fuera, ¿y Dios también puede manifestar ira? Que es lo contrario al amor. Les aseguro que más de uno diríamos, no lo creo. O tal vez algunos muy cautelosamente dirían, déjame leer un poco y déjame investigar. Porque aquí en nuestra cabeza no nos cabe la imagen de un Dios como el Dios en quien creemos, sintiendo ira. Sin embargo, empecemos a analizar la Biblia y comencemos con Romanos capítulo 1, versículo 18, que ustedes lo ven aquí en la pantalla. Romanos 1:18 dice de la siguiente manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No vamos a analizar ese juego de palabras. Queremos solamente concentrarnos en la primera parte, porque la ira de Dios se manifiesta. Dios es capaz de sentir ira. Y eso es algo que tal vez nos desconcierte. Imaginar a Dios sintiendo ira. ¿Cómo es posible que un Dios que por naturaleza es amor, también como parte de una de las manifestaciones de su persona, él pueda sentir y expresar ira? Claro, Dios es santo y no puede dejar de ser Dios, lo que significa que si Dios es santo, cuando Dios manifiesta ira, Dios manifiesta una ira que es santa. Y si Dios es justo y Dios no puede negarse a sí mismo, cuando Dios manifiesta ira, la ira que está manifestando es una ira santa, pero también es una ira justa. Difícil es eso para que entre a nuestra cabeza. Nos gusta la primer parte de la ecuación. Nos gusta que Dios sea amor, nos gusta que Dios nos proteja, nos gusta que Dios nos dé un lugar con calefacción, nos gusta que Dios nos dé un sitio cómodo para leer la Biblia. No, nosotros no queremos estar ahí donde llegan tsunamis, inundaciones, a donde hay fuego y a donde asesinan personas. No, ahí no. Cuesta trabajo, ¿no es verdad? Sin embargo, la Biblia es muy clara. Vean ahora la siguiente cita que aparece, Juan capítulo 3, versículo 36, aquí está en la pantalla, pueden buscarla en su escritura o leerla directamente de la misma. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y ahora vean la parte con la que termina, sino que la ira de Dios está sobre él, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos rehuir estos versículos, hermanos. No podemos quitarlos o borrarlos de la Biblia. Estos y muchos otros relacionados con esta idea. Tenemos que entender que esto claramente es doctrina bíblica, enseñanza de la palabra. Sí, Dios es amor, primera de Juan 4:8, pero Dios no solo es amor. Y según estas dos citas de la Biblia, Romanos y Juan, Dios también es un Dios que manifiesta ira. Ahora, ¿cómo es la ira de Dios? Recordemos el pasaje que les leí en segunda de Pedro. ¿Se acuerdan cómo comenzaba? Si no perdonó a los ángeles que pecaron. Versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo. Versículo 6. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra. Voy a hacer una ilustración pidiendo la colaboración de su pensamiento para imaginarlo, porque esto creo que le va a dar una perspectiva más humana, más profunda y que nos va a hacer reflexionar. Pensemos en una de esas historias que Pedro evoca en su segunda carta y que leímos al principio. Pensemos en la historia de Noé, porque si no perdonó al mundo antiguo, y todos sabemos qué sucedió, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, haz brea y calafatea, pinta, cubre por dentro y por fuera esas maderas unidas para que el agua no penetre en las uniones de la madera. Construye un barco enorme. Ahí vas a meter a 2 animales de cada especie. Y Noé, en un proyecto que le tomó años, construyó un barco monstruoso, enorme para sus días. Si alguien quiere tener una idea de qué tamaño fue el barco que construyó Noé, bueno, dentro del barco de Noé cabían lo que hoy para nosotros serían alrededor de unos 522 vagones de tren, ¿sí? De esos vagones de carga que llevan los trenes. 522 vagones de tren cabían adentro del arca. Fue un barco monstruosamente grande. Eso le tomó a Noé muchos años de su vida, muchísimos años.
Y sabemos por qué construyó Noé el barco y sabemos lo que sucedió. Y no debió haber sido fácil el asunto para Noé. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de Noé jamás había existido lluvia sobre la tierra. Nunca había existido lo que se conoce como precipitación pluvial. Sí, sí, esa lluvia que vemos como cae, que a veces nos adormece, se resbala en los vidrios de nuestras ventanas, pero en cuanto entra por las ventanas, ya ustedes saben. No, no debió haber sido fácil el asunto para Noé, construyendo un barco y la gente yendo a ver el barco. La gente acercándose allá a la distancia a ver al hombre loco que tiene a toda su familia construyendo un barco, para preguntarle a ese hombre que tildan de loco, ¿y para qué construyes un barco? Y escuchar al hombre que les diga, bueno, estoy construyendo un barco porque Dios me lo mandó para poder salvarme de una lluvia enorme que viene. Y la gente diciéndole, lluvia, ¿y qué es eso? Lluvia que caiga del cielo agua. Por favor, Noé, eso nunca ha sucedido desde los siglos de los siglos que nos han antecedido. No existen registros de ninguna lluvia. Eso no existe. Estás mal de la cabeza. No debió haber sido fácil para Noé. Pero sabemos que al final el juicio de Dios se cumplió. Los animales, guiados por la mano de Dios, entran al arca. Dios mismo, lo enseña la Biblia, cierra la puerta del arca y nadie puede entrar, excepto, lo sabemos, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Hermanos, ahora usemos un poco nuestra imaginación y lo vamos a hacer pensando en cosas no agradables, pero sí muy probables. Cuando la lluvia empezó a caer y lentamente el agua comenzó a acumularse sobre la tierra, ¿habrán llegado personas a tocar con desesperación la puerta del arca? Tal vez los primeros días no, pero ¿y cuando la lluvia no dejó de caer? Cuando ya fue obvio que empezaban a generarse corrientes de agua que tenían una fuerza que arrastraba animales y personas por igual, ¿algún ser humano se habrá aferrado con todas sus fuerzas a una pequeña porción de una de las tablas del arca para tratar de mantenerse a flote con el barco? ¿Algún ser humano habrá hecho sangrar sus dedos por la ansiedad de sostenerse ahí? ¿Alguna madre habrá gritado con desesperación, agarrada con sus últimas fuerzas a una parte del arca, mientras con el otro brazo levantaba a su niño pequeño, rogando que lo recibieran dentro del arca para que no muriera? Todos estos escenarios que les acabo de plantear, todos y cada uno de ellos fueron posibles. Incluso hasta podemos imaginar otras cosas mucho peores. Y sin embargo, Pedro lo dice muy claro. Dios no perdonó al mundo antiguo. No. Esos últimos segundos de desesperación antes de ahogarse, Dios, perdóname, ya no sirvieron de nada. Esos últimos gritos desgarradores, ¿no? De salva a mi hijo, ya no sirvieron de nada. Esa es la ira de Dios. Es una ira que no da cabida a la misericordia. Y no porque Dios no sea un Dios de misericordia, porque la Biblia es clara, para siempre es su misericordia, sino que es una ira justa que tiene que ser desatada, que a nuestros ojos parece una expresión de crueldad, pero a los ojos de Dios es la perfecta expresión de algo que se necesita hacer
para que las cosas cobren el orden que Él necesita. Mis hermanos, Dios es amor, ciertamente, pero no solo amor, también Dios es ira. Y cuando la ira de Dios se desata, no hay nada absolutamente que pueda conmover el corazón de Dios. Yo sé que muchos de nosotros que tenemos buenos amigos amados o familiares que se han ido de este mundo sin ser creyentes, perdón por ser tan franco, pero tenemos que ser bíblicos. Sé que muchos de nosotros, y yo levanto la mano pensando en la persona de mi padre, yo sé que muchos solemos pensar, bueno, pero tal vez en un último momento Dios tuvo misericordia, ¿no? Y con eso tratamos de consolarnos un poco, pero la Biblia es clara. No, cuando Dios está en ejercicio de manifestación de su ira, no existe misericordia alguna. No la hay. De eso hablaba el escritor de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos dice, porque si alguien peca voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio que pueda hacer. La ira de Dios caerá sobre el pecador. No, no es nada cómodo pensar en un Dios que tiene esta clase de expresiones de ira y sobre todo que tiene el poder de hacer que esa ira se vuelva absolutamente destructiva. Es muy duro pensar en Dios así. Aquí es a donde yo quiero, hermanos, que conectemos con algo que todos sabemos, pero que pocos lo reflexionamos a través de los lentes de la ira, para que después lleguemos a dos conclusiones. ¿En qué es en lo que quiero pensar? En lo que pasó en la cruz. Quiero que pensemos, por favor, un momento en lo que pasó en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se han puesto a pensar en lo que pasó en la cruz? Sí, 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 en la cruz Él me salvó. Estoy de acuerdo. Pero no se queden con esa corta mirada de lo que pasó en la cruz. Ciertamente, en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio de tu salvación. Pero quiero que mires también a Cristo y te des cuenta que en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios se desató sobre Cristo. Por eso primero les hablé tanto de la ira de Dios. Imagínense esa ira donde ya no hay lugar para la misericordia, concentrada totalmente en la persona de Cristo. Por algo Jesucristo, cuando levantó los ojos al cielo, buscando un poco de consuelo, clama gritando y le dice a Dios, Dios mío, Dios mío. No le dijo Padre mío. En ese momento no había lugar para la misericordia. Dios era el juez justo y Cristo en la cruz era la ofrenda que tenía que morir. En ese momento no había ejercicio de paternidad. En ese momento, a los ojos de Dios, Cristo no era su hijo. En ese momento, a los ojos de Dios, Cristo eras tú. A los ojos del Padre, Cristo era un pecador inmundo y sucio que no merecía su misericordia. Alguien que necesitaba sentir todo el peso de la ira de Dios, que necesitaba ser reducido a nada, destruido. Lo que pasó en la cruz, hermanos, pocas veces lo reflexionamos así. Agreguemos a eso lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18, donde Cristo todavía se presenta como alguien dispuesto a cargar con la ira de su Padre. Nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo quiero que tengamos dos conclusiones. Una, para lo que creemos como cristianos cuando nos reunimos como iglesia, y otra,
para nuestra vida cotidiana y personal. Para cuando nos reunimos como iglesia. Primer conclusión, por favor, hermanos, ojalá y en verdad comprendamos lo que pasó en la cruz. De verdad, ojalá y lo comprendamos. Porque cada vez que venimos a la cena del Señor y cada vez que meditamos en la cena del Señor, no sé si se han dado cuenta, pero siempre meditamos en las cosas buenas que la cruz nos trajo. Escuchen a cualquiera que pasa a meditar cuando se está hablando en la Santa Cena. Señor, queremos darte gracias porque tú en la cruz nos salvaste. Esto es como si no hubiéramos pecado. Señor, gracias por tu amor, porque en tu misericordia. Señor, gracias. Analícenlo. Siempre las personas que reflexionan, meditan sobre lo que la cruz trajo de cosas buenas a nuestra vida, pero pocos reflexionan sobre lo que realmente pasó en la cruz. Pocos reflexionan sobre la ira de Dios desatándose totalmente sobre Cristo. Dios no perdonó ni a su propio hijo, no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles. Cuando ellos se rebelaron, no sé si hubo en algún momento algún pensamiento de reflexión en alguno de los ángeles como para decir, pero ¿qué es lo que he hecho? No les alcanzó a los ángeles para ser perdonados por Dios. Dios hizo llover fuego con azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y no importó si ese fuego calcinó cuerpos de niños, de niñas, de mujeres embarazadas. Las ciudades fueron raídas de la faz de la tierra, totalmente destruidas. Esa ira cayó completamente sobre Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Mis hermanos, de verdad, agradezcamos lo que pasó en la cruz. Agradezcamos lo que pasó en la cruz. No, no, no. Pero entiéndanme, no quiero decir agradece que en la cruz Cristo te salvó. No, no, no. Agradece en la cruz lo que Cristo cargó por culpa tuya. Solamente ponlo en una perspectiva pensando hacia el futuro. En el próximo año, ya estamos casi por terminar el 2024. En el próximo año, en el 2025, en el mes de enero, ¿tú vas a cometer algún pecado? Probablemente, ¿no? Probablemente yo también. Es más, probablemente en el próximo año vayas a cometer pecados que en este momento ni siquiera estás pensando en cometerlos. Piensa en todos los pecados que tú y yo podamos cometer en el 2025. Esos pecados que aún todavía no has cometido, ¿fueron perdonados ya en la cruz? Y la respuesta es sí. Ahora entiende lo que pasó en la cruz. Toda la ira de Dios sobre Jesús para que le pagara los pecados pasados, presentes y aún todavía los pecados que no hemos cometido. Para que al adorarle verdaderamente le agradezcamos lo que él hizo en la cruz. Pero les decía yo que también quiero tener una conclusión más personal, más cotidiana. Esta conclusión, que es la conclusión final, yo se las quiero plantear de esta manera. La cita que tú estás viendo en Hebreos 10:29, que no vamos a leer, es precisamente la cita que habla de que cuando nosotros pecamos voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio. Dios tiene que hacer caer su ira sobre nosotros. Y saben, hermanos, a veces los cristianos, como no valoramos lo que pasó en la cruz, como no estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, pecamos. Sí, tú y yo todos hemos pecado. Oigan, ¿y cómo somos nosotros cuando juzgamos nuestros propios pecados? ¿Y cómo somos nosotros cuando juzgamos los pecados de otras personas? Les pongo un ejemplo. En esta ciudad, hablo de la ciudad donde nos encontramos, en esta ciudad, en la ciudad de Nueva York, que si hay algo difícil es encontrar un lugar para estacionarnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando vamos a ir a un lugar donde tenemos que buscar estacionarnos,
y vemos que una persona se estacionó mal, usualmente, ¿qué expresamos nosotros de quien se estacionó mal? Oye, pues mira cómo se estacionó mal, hombre. No está dejando el lugar. Ay, cómo hay gente que no sabe. Pero cuando tú eres el que se estaciona mal, bajas, lo ves más estacionado, ahí está bien, y te vas. ¿Cómo somos cuando juzgamos nuestros propios pecados? Cuando alguien deja de venir a la iglesia por semanas, ¿qué opinas de ese alguien? ¿Es un inmaduro? ¿Ya se apartó de Dios? ¿Ya está viviendo en impiedad? ¿Ya le abrió su corazón al enemigo? ¿Ya dio lugar al diablo? ¿Ya no ama a Dios? Pero cuando tú eres el que deja de venir, ¿qué opinas? Es que estoy ocupado, es que la verdad no ha habido tiempo, es que las circunstancias me han sido muy complicadas. Cuando los hijos de alguien cometen algún pecado, ¿qué sueles pensar? Ay, estos padres irreverentes que maleducan a sus hijos. ¿Cómo es posible que no les enseñen a tener temor de Dios? ¿Cómo es posible que el hijo o la hija estén haciendo esto o lo otro y no les digan nada? Pero ¿qué pasa cuando son mis hijos los que pecan? Ay, es que las influencias. Ay, es que las circunstancias. Ay, es que es el ambiente en el que están. Quiero hacerlos reflexionar en esto. Miren, Dios es solo amor. ¿Qué pasa cuando yo pienso lo que está aquí en la pantalla? Mis pecados no son tan malos. Mis pecados no son tan malos. Los de los demás sí son espantosos, con letras mayúsculas, pero los míos no son tan malos. Dios es solo amor, mis pecados no son tan malos. Mis hijos no son tan malos como los hijos de. Mi matrimonio no está tan mal como el matrimonio de. Mi conducta no es tan mala como la conducta de. Las cosas equivocadas que yo hago en mi trabajo no son tan malas como las cosas que hace en su trabajo él o ella. Las cosas que yo estoy haciendo mal no son tan graves como las de la otra persona. Por favor, hermanos, vayámonos pensando esto que pocas veces reflexionamos los cristianos. Cada vez que tú llegas a pensar cosas como esas, o así como las que están ahí, ay, mis pecados no son tan malos. Por favor, casi no pensamos en esto, pero llegar a esa conclusión en nuestra mente es otra forma de estarle diciendo a Dios, no eres un Dios tan santo, no eres un Dios tan santo. Mis pecados no son tan malos, Señor, entonces no eres tan santo. ¿Por qué? Porque a mí no me tienes que castigar, castígalo a Él, porque Él sí está mal, yo no estoy tan mal. Él sí merece tu ira, yo no la merezco, porque mis pecados no son tan grandes. Él sí se lo merece. ¿Qué? Le amputaron las dos piernas, merecido se lo tiene. Pero a mí que no me corten ni siquiera la uña de un dedo. ¿Por qué? Porque mis pecados no son tan grandes. Pero llegar a pensar eso, hermanos, es otra forma de decir, no eres un Dios tan santo. Es otra forma de decirle a Dios, no creo en ti. Eso nos lleva a la conclusión de que tenemos que vivir agradando a Dios y eso se llama santidad. Por eso es que la frase con la que cierro el tema y que aparece en pantalla dice que la santidad es inobjetable. No podemos evadirla, no podemos aislarnos de ella, no podemos hacerla a un lado, no podemos ignorarla, no podemos descartarla, no podemos hacer como si la santidad no existiera. No podemos pensar que la santidad es una especie de actitud que tengo que ponerme solo los domingos 2 horas para después hacerla a un lado. Mis hermanos, no, definitivamente Dios no solo es amor, Dios también es ira. Y no es malo creer que Dios es amor, no es malo doblar nuestras rodillas, orar y decirle a Dios, Señor, tú eres amor, que tu amor y tu misericordia me acompañen. No es malo orar así. Pero también es bueno al orar decirle, ayúdame Señor a vivir en santidad para que tu ira no venga sobre mí, para que tu ira no venga sobre mí. Así que mis hermanos, espero al cierre de estos temas que hayamos aprendido mucho sobre esas sutiles ideas que yo les he llamado así mentiras evangélicas,
expresiones que parecen que son normales o naturales, pero que realmente no van de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y hoy agradezcamos lo que pasó en la cruz y lo que Dios hizo en favor de todos nosotros. Despidamos pues, mis hermanos, con una oración nuestro estudio para ir a casa. Y como le dijo el Señor al endemoniado Gadareno, ¿por qué no? Que vayamos y le platiquemos a otras personas las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, o en este caso, que nos ha enseñado. Oremos, hermanos. Amado Señor, concluimos la exposición de este tema y la conclusión de esta serie sobre estas mentiras evangélicas que hacen perder dirección a nuestra vida, porque a pesar de que en tu palabra el camino de cómo tenemos que vivir es muy claro, pero la realidad es que a veces, Señor, nosotros toleramos ideas que no nos parecen malas, pero que realmente lo son. Ideas que nos expresan cosas incluso hasta positivas, pero que cuando las analizamos con la Biblia en la mano nos damos cuenta que son ideas que nacieron en el corazón del propio Satanás. Porque si algo hemos visto, Señor, en esta temporada de estudios, es que si algo le encanta al diablo, no es que no leamos la Biblia. No, a él lo que le interesa es que la entendamos mal. Él no le preocupa que leamos la Biblia, pero él quiere que la Biblia la interpretemos de acuerdo a nuestra opinión personal y no de acuerdo a lo que tú realmente quisiste decir. Y en medio de esas mentiras, Señor, existe esta: creer que tú solamente manifiestas amor. Y sí, así es. Eres un Dios de amor, pero cuando tienes que ejecutar y ejercer ira, lo haces, porque es parte de tu naturaleza. Pero, Señor, hay que entender que esa manifestación de ira está revestida por todo lo santo y bueno que tú eres. Por eso, Señor, creo que un buen pensamiento para concluir la oración es el pensamiento final que se compartió en el tema. Cada vez que nosotros como cristianos pensamos que nuestros pecados no son tan malos como los pecados de otros, es otra forma de decirte que no eres un Dios tan santo. Cada vez que pensamos que lo que los otros hacen es malo y lo que yo hago no es tan malo, es una forma de despreciar tu santidad. Es una forma de decir que nosotros somos mejores que los demás porque tu ira no va a llegar a nuestra vida porque nuestros pecados no son tan malos. Y bien valdría la pena, Señor, que esta mentira, junto con las otras que estudiamos, las estemos repasando y las saquemos de nuestra colección de pensamientos para que así solamente meditemos y aprendamos lo que tiene que ver, Señor, realmente con lo que tu palabra enseña. Y para concluir, unas palabras de agradecimiento, Señor, aunque no estamos en el culto que es especial para eso, pero en verdad, Señor Jesús, gracias, porque nunca terminaremos de entender lo que pasó en esa cruz. Reflexionamos, platicamos y hablamos de lo que nos diste en la cruz, pero lo que sufriste fue indescriptible. Toda la ira de Dios, la misma ira con la que destruiste a cada persona de Sodoma y Gomorra, esa misma ira te azotó en la cruz. Esa misma ira, Señor, que hizo que flotaran cadáveres de mujeres, de niños, de bebés recién nacidos cuando el diluvio terminó. Esa ira imparable cayó sobre ti. Esa misma ira, Señor, con la que no diste oportunidad de arrepentimiento a los ángeles que pecaron, esa misma ira cayó sobre ti. Y qué fascinante es pensar que cuando esa ira de Dios estaba cayendo sobre ti, amado Señor Jesús, lo leímos en Juan, esa ira no cayó, Señor, de una manera casual. Tú
pusiste tu vida para que sobre ti cayera la ira del Padre. Y hoy nos queda claro que si lo hiciste, es para que esa ira no cayera sobre nosotros. Tú tienes contados nuestros días, Señor, y sabes el día y la hora en que iremos a tu presencia. Pero si aún por delante de nosotros, hasta llegar ese día, faltan cientos, miles o millones de pecados que vayamos a cometer, cada uno de ellos ya fue perdonado en la cruz. Porque la ira de que todos esos pecados ameritaban, cayó, Señor Jesús, sobre ti. Por eso no podías llamar a Dios como tu Padre. Por eso es, Señor, que como alguien reflexionó con cierto fundamento bíblico, esos momentos en la cruz, esas 3 horas espantosas, seguramente levantaste muchas veces la mirada al cielo, queriendo ver la amorosa mirada de tu Padre, que durante toda la eternidad habías contemplado. Y cada vez que lo intentaste hacer, lo que viste fue su espalda. Durante 3 horas te enemistaste con tu Padre. Eras su enemigo y toda su ira te tenía que azotar. Y gracias a eso, nosotros, habiendo sido hijos de ira, hoy te hemos conocido y podemos decir sin lugar a dudas que ahora somos hijos de la paz. Que siempre te agradezcamos esto, Señor, que siempre lo hagamos. Y que esto nos lleve, Señor, a siempre esforzarnos por vivir de tal forma que disfrutemos, Señor, de ese Dios de amor y que nunca sea necesario que tú tengas que manifestar tu ira sobre nosotros, porque nosotros estaremos viviendo como tú lo demandas. Al retirarnos, Señor, que tu bendición nos acompañe y que hasta donde llegue este estudio a través de Internet haga reflexionar a muchas personas acerca de la importancia de entender que tú no eres solamente un Dios de amor. Gracias por lo aprendido, Señor, y al despedirnos pedimos tu bendición haciendo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Estamos despedidos. Vuelvo a insistir en el aviso que ya se nos dio. Recuerden que el próximo domingo tenemos el programa de Navidad y qué mejor regalo le podemos dar de Navidad a un familiar o a un amigo que vengan a conocer a este Dios de amor y que podamos salvar a alguien de la ira de Dios. Así que hermanos, inviten personas. Estamos a buen tiempo de poder invitar a alguien para que pueda venir el próximo domingo. Muchas gracias, hermanos. Que pasemos buena noche.